de franela echados, y digo, yo no me levanto. Y me he quedado 2 minutos con el teléfono, y cuando me he quedado 2 minutos con el teléfono, la voz del Espíritu Santo ha venido a mí y me ha dicho, Manuel, ignorante, hijo mío, levántate, que quiero pasar tiempo contigo. Y enseguida me he vestido y me he metido en mi comedor. Me he puesto mi calefacción y he empezado a poner unas alabanzas, pastor, y bajo un poquito de voz, Ale, solo un pelín. Y el Espíritu de Dios me marcaba una palabra, porque todos los que estamos aquí entendemos que sufrimos luchas. ¿Cuántos sufren luchas? Y los siervos de Dios no somos menos, también sufrimos luchas. Y quizás a veces más fuerte que tú, porque cuando alguien está sirviendo a Dios, entendemos que luego los ataques son muy fuertes. Y en esta noche Satanás a mí venía poniéndome un pensamiento, pastor. Yo tengo una casa muy grande, tengo 4 niñas, pastor. A ver si el Señor quiere y me da un niño. Pero ahora tengo 4 niñas. Y había un pensamiento en mí que me decía, pastor, ¿para qué más servir? Descansa. Quédate en la casa. Deja el pastorado. Me decía el Señor, ¿no ves que el Señor, perdonad ese pensamiento, ¿no ves que todo lo que haces no sirve para nada? Y ha habido un momento, pastor, que me ha afligido. Y cuando estaba orando, le decía al Señor, Señor, solo te pido que me abres. Porque es un buen deseo servir a Dios. Dice la Biblia que el que desea obispado, buena obra desea. Quiere decir que servir a Dios nace de un corazón agradecido. Pero siempre tenemos que buscar, si Dios quiere, que estemos en los lugares que estamos ocupando. Y yo le decía al Señor, necesito que me abres, Señor, porque yo también lo estoy pasando mal. Ábrame. Y Dios me decía solo esta palabra. Y me decía, pastor, Manuel, resiste. Amén. Y hoy tengo esta palabra para ti. En el medio de tu problema, resiste. Amén. No podemos rendirnos ahora. Amén. Si hemos llegado tan lejos y has llegado tan lejos, es porque tienes que entender y comprender esto. En todas tus dificultades y problemas, siempre has tenido a Dios. Amén. Y luego Dios ponía un texto, pastor, y ponía un texto y me decía, Manuel, en tu debilidad es donde yo perfecciono mi poder. Y justo miro en el estado del Antonio, porque yo sé que el Antonio se levanta también muy temprano a buscar a Dios, que Dios le bendiga. Amén. Y he mirado en el estado y ponía el mismo texto que Dios me daba a mí. Amén. Y le he escrito al Antonio y he dicho, Antonio, Dios te ha usado. Porque Dios me ha confirmado que cuando yo soy débil, a la misma vez soy fuerte. Amén. ¿Por qué? Porque estamos con el Señor. Y quiero traerte este mensaje. Dios está contigo. Amén. Y si Dios está contigo, no tenemos que temer nada. Solo tenemos que entender y comprender que Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. Amén. Que Dios no hace nada al azar. Que todo lo que Dios inicia contigo, siempre tienes que entender que Dios nos quiere enseñar algo. Porque tenemos que seguir aprendiendo. Porque el que deja de aprender, deja de crecer. Y aquí nadie hemos nacido sabiendo. Todos necesitamos seguir aprendiendo qué es lo que nos quiere decir la persona del Espíritu Santo. A veces, cuando nosotros predicamos, Antonio, cometemos el error, pastor, de predicar al Dios de las ofertas. Y el Dios de las ofertas, José, es que cuando tú no tengas de comer, Dios te va a dar.
Y que cuando tú estés enfermo, Dios te va a sanar. Y que si estás, Dios lo va a suplir. Y creo que Dios suple las necesidades de sus hijos. Siempre que se camine bajo los principios divinos. Porque yo he entendido que Dios es un Dios de principios. Y que cuando nosotros caminamos bajo los principios de Dios, la Biblia dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, Pero también cuando vemos este mensaje, hacemos entender como que cuando tú vienes a Dios, no va a pasar nada malo. Y que cuando venimos a Dios, Dios nos va a coger, nos va a meter en una burbuja de cristal y no va a pasar nada. Que todo va a ser fácil y que todo va a estar guay y que vamos a vivir en el país de Alicia, el país de la maravilla. Os vengo a decirte que eso es totalmente erróneo. Que contra tú más te acerques a Dios, el diablo más se levantará contra ti. Y las dificultades vendrán más fuertes sobre ti. Entonces, pastor, ¿qué diferencia hay con tener a Dios y no tenerle? Si cuando paso un problema, una dificultad, lo voy a pasar igual. Tienes que entender y comprender esto. Tú en el mundo no tenías a nadie. Ni siquiera familia. Porque han cambiado tantas las cosas que cuando uno se pone enfermo no tiene ni familia. Pero tienes que entender y comprender esto, que cuando tú has venido a Dios, jamás ya estarás solo. Dios siempre va a estar contigo. Ahora tienes que entender que Dios es un Dios de procesos, que Dios permite circunstancias y desiertos que tú vivas para que entiendas y comprendas que Dios siempre está a tu lado y que del medio del proceso Dios quiere que tú produzcas algo, porque Dios no quiere gente estéril. Porque Dios busca a gente que produzca. Porque en el reino de Dios todos tenemos que producir. Por eso Dios nos simboliza con una oveja. Y una oveja produce. Y ahora yo te voy a preguntar algo. ¿Qué estás produciendo en el medio de tu dificultad? La Biblia a mí me enseña que hay un hombre, y dice la palabra del Señor, que este hombre no ha hecho nada malo, sino que la palabra de Dios le va a ensalzar y le va a presentar como a nadie le va a presentar. Todos sabemos que estamos hablando de Job. Dice que había un hombre que era recto, íntegro, temeroso, apartado del mal. Quiere decir que este corazón de este hombre estaba rendido a Dios. La Biblia habla de perfecto, pero entendemos y comprendemos que perfecto solo hay uno. En el hebreo dice íntegro. Dios está buscando integridad. Voy a decir algo, ¿vale? Dios no está buscando a personas grandes. Dios está buscando a personas íntegras. Y voy a decir algo, escasea la integridad. El otro día vi un mensaje del pastor, sí, que decías que somos, ahora ya recordado, pastor, decías que somos íntegros en febrero, en marzo, en abril, en junio, en agosto, los parques de atracciones nos pierde, pero no pecamos. Pero cuando llega diciembre, bendito sea el nombre del Señor. Tienes que restaurar a media iglesia. ¿Sabéis por qué? Porque no han sido íntegros cara a Dios. Y ahora el Señor está presentando a este hombre bendecido. No solo espiritualmente, sino también vemos como materialmente también está bendecido. Dice la palabra del Señor que tenía 7 hijos, me parece, y 3 hijas. Y que sus bienes materiales eran muchos. Pero dice la palabra del Señor que ahora los hijos de Dios, los ángeles, suben al cielo y entre ellos se camufla y se esconde Satanás. Pero ante Dios todos estamos descubiertos. Todos ante Dios estamos descubiertos.
Y ahora el Señor le va a preguntar y le dice: Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dice que viene de pasear, de rodear toda la tierra. Y ahora Dios le pregunta y le dice que si ha considerado, que si ha visto a su siervo. Y Satanás contesta, y por supuesto que ha visto a su siervo. Ahora el Señor va también a recargar quién es Job. Y dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Que es temeroso, que es íntegro, que se ha apartado del mal, que vive para mí. ¿Le has considerado? Y él dice: claro que le he considerado. Claro que sé que lo tienes bendecido. Hasta Satanás sabe quién está bendecido. Está bendecido, y no tan solo bendecido, es que está protegido. Él, su casa y todo lo que tiene. Si supieras de cuánto está guardado Dios. Si supieras cuántas veces la muerte ha podido venir a buscarte y no ha podido tocarte porque Dios no le ha dado permiso. Porque todo lo que nos acontece tiene que ser bajo la voluntad permisiva de Dios. Dios permite cosas, pero para que Satanás pueda tocarnos, primero tiene que pedirle permiso al jefe. Aún Satanás trabaja para él. ¡Claro! ¿Acaso Job te teme en Bardé? Si le has bendecido, está bendecido totalmente. Le estaba diciendo Satanás a Dios: este te sirve y te adora por lo que le das. No por lo que te ama, sino por lo que te da. ¿Cuántas personas, hermanos, en las iglesias hay sentadas que aman a Dios por lo que le da y no por lo que Él es? ¿Cuántos podemos ver en la humanidad, hermano, que solo, yo digo que son perigüeños, pastora, solo saben pedir? Y dame, y dame, y dame, y dame. Y dame un hijo, y dame una casa, y dame esto, y el cuarto lleno de marihuana, y dame lo otro, y la pistola debajo de la cama. Dios no puede bendecir. Porque Dios está buscando a personas íntegras para poder bendecirlos. Pues eso le estaba diciendo Satanás a Dios. Le estaba diciendo: este te bendice por lo que le dan. Él no te ama. Dice: tócale. Quítale lo que tiene. A ver si Job te sigue adorando. Cuando nosotros leemos esta historia por encima, creemos que como que Satanás ha engañado a Dios. Dios sabía que Job, a pesar de lo que iba a pasar, le iba a adorar. Tienes que entender y comprender esto. A Dios nada le pilla por sorpresa. Porque Dios sabe el futuro, el presente y el pasado. Más en tu futuro, Dios ya está. Entonces, no, es que parece como que le ha tentado y le ha engañado. No, Dios sabe lo que va a acontecer. Lo que va a usar a su siervo para poder bofetearle. Porque lo que le va a enseñar Job a Satanás es que en el medio del proceso Job no se va a quejar, sino que Job va a adorar. Ahora, cuando nosotros leemos la historia de Job, hermano, es preciosa, pero hay que vivirlo uno en sus carnes. Porque cuando tú me cuentas tu proceso, yo puedo decir qué exagerado es, pero otra cosa es vivirlo. Otra cosa es pasar lo que tú pasas en tu casa, lo que tú vives con tu familia. Eso nadie lo sabe, solo que la persona del Espíritu Santo.
¿Sabes lo que haces? Dios le da permiso. Y le dice, escucha, tócale, pero no te pases, No te pases que te hago así como un limón. Tócale hasta un cierto punto. En otra ocasión, Jesús dice a Pedro y a los discípulos que Satanás ha pedido permiso para zarandearos. Le dice Pedro, ¿sabes que Satanás me ha pedido permiso para que os zarandee? Y Dios no dice, yo os voy a quitar que os zarandee, no. Dice, pero tranquilos que yo voy a rogar al Padre que vuestra fe no os falte. Dios permite que a veces venga Satanás y te toque. ¿Qué es lo primero que le toca a Job? Los animales. Lo que tenemos que entender es que Job cada mañana sacrificaba, ofrecía, daba adoración a Dios. Y ahora lo primero que le toca son los animales. Tienes que entender y comprender que Satanás en el medio de tu proceso lo que quiere hacer es tocar tu adoración. Es que tú dejes de adorar a Dios. Es que tú dejes de venir a la iglesia, levantes tus manos y puedas seguir diciendo que Dios sigue siendo bueno. Y lo que te va a poner son miles de pensamientos de que por qué Dios ha permitido, que por qué Dios no te escucha, que a ti Dios no te da nada, que Dios da a los demás pero que a ti no. ¡Harto! Nunca pierdas la adoración hacia Dios. Que nunca entre reverdía en tu corazón hacia Dios. Entiende y comprende que la adoración no está basada por lo que Dios te da. Mi adoración está basada de lo que es Cristo. Porque nadie puede adorar a Dios si no le conoce. Porque tenemos que hacer una distinción entre es alabanza y es adoración. Alabanza es por lo que Dios hace. Y el pueblo de Israel fue libertado y Miriam cantó una alabanza. Dios es grande, Dios es poderoso. Dios hace milagros. Pero la adoración está basada en su persona. Entonces, tu adoración no tiene que estar acondicionada si tienes la nevera llena o la tienes vacía. Ni siquiera si vistes de luto, no lo vistes. Ni siquiera si tienes dinero, no lo tienes. O si te quieren quitar el piso, no te lo quieren quitar. Tu adoración tiene que estar siempre basada en lo que Él es. Y ahora yo pregunto, para ti, ¿quién es Jesús? Porque para muchos era simplemente un carpintero. Para otros era un profeta. Y para otros decían que era un demonio. Pero escucharme, para mí yo soy como el ladrón de la cruz. Para mí no es ni un carpintero, ni es un profeta, ni es cualquiera. Para mí es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces mi adoración va a estar de continuo en mi boca. Va a seguir ensalzando a Dios cada mañana, aunque no tenga fuerzas para adorar. Aunque me levante cada mañana y tenga rato de tirar la toalla. Pero no va a producir una queja en mí Satanás. No me va a ganar. Bastante me ha ganado en el mundo. Hace 12 años estaba enganchado a la droga. A 12 años estaba metido en el tráfico. Y me perdió. Dios me rescató. Me ha limpiado y ahora entiendo y comprendo que cuando Dios permite cosas es porque Dios quiere que yo produzca algo. Amén. Porque tenemos que dejar de ser niños espirituales. Porque el niño cuando yo le quito el chupete se enfada. O cuando a mi hija no le doy 10 euros se enfada. Eso hacen los niños espirituales. Pero los hombres y mujeres maduras entienden y comprenden que Dios es un Dios de procesos y que tenemos que ser procesados por la mano de Dios. Job pierde 10 hijos a la vez. 10 pañuelos. Se dice fácil. Todos hemos podido aquí experimentar lo que es perder a un familiar. Este peine en manos no se escapa a nadie. Y duele mucho. Y no lo entiendes. ¿Sabes lo que Dios me hizo una vez entender?
que no tengo que quejarme. Y yo le pregunté a Dios y le dije, Señor, ¿y por qué? Y me dijo, tienes que darme gracias. Y yo le dije, ¿por qué? Por el tiempo que yo he permitido que estuviera contigo. Porque tienes que entender y comprender esto. Tu ser querido no es tuyo, Manuel. Es mío. Amén. Y yo lo que es mío lo reclamo cuando quiera. Amén. 10 hijos. Estaba adorando en las buenas, Job, todas las mañanas sacrificaba. Pero ahora llega el momento duro, ahora llega el momento verdadero. Donde los pensamientos de Job, imaginaros, hermanos, un hombre recto, temeroso, apartado del mal, que estaba haciendo bien. Tú imagínate los pensamientos, Antonio. ¡Hey, tu Dios! ¿Dónde está tu Dios? Te ha quitado 10 hijos. La mujer está media cogida por el demonio porque quiere que se queje. Qué importante, pastor, es tener una mujer sabia a tu lado. Amén. De verdad. Qué importante es una mujer sabia que empuje al marido a venir a Cristo. Dios es bueno, Amén. Es muy importante. ¿Sabe lo que hace esta? Esta está como cogida. Quiere que Job se queje. Job también una enfermedad en la piel, se rascaba con una teja. Tenía todos los ingredientes para poder quejarse delante del Señor. Tenía más motivos que tú. Porque creo que nuestro proceso no es como el de Job. Amén, pastora. A nosotros nos duele la uña y ya la cara, como decía mi pastor, cara guanajo, por la cara así. O no me estreno, no vendo, me sale algo mal y ya estoy como refunfuñado. Al cambio dice la palabra del Señor que Job no tuvo esta actitud. Dice la Biblia que Job se postró, se humilló, miró al cielo y dijo, Jehová da y Jehová quita. Amén. Y añade, bendito sea su nombre. Amén. Pero Job, ¿por qué no te quejas? Porque no me voy a quejar. Porque he entendido que Dios tiene que procesarme. Dios tiene que tratar mi corazón. Dios tiene que tratar mi carácter. Dios tiene que tratar mi personalidad. Porque entiende y comprende que Dios quiere que seas un reflejo de Él aquí en la tierra. Que cuando te vean a ti, ya no vean a tu familia, ni vean tu apellido, sino que cuando vean a ti, puedan ver al Cristo en tu vida. Y para ello Dios nos tiene que tratar, nos tiene que llevar al desierto. La Biblia dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús ¿a dónde? Al desierto. Y que en el libro de Amos dice, y os volveré a llevar al desierto. ¿Para qué? Para que os volváis a enamorar de mí. Cuando yo estoy viviendo algo que no entiendo, Antonio, tengo que comprender que tengo que usarlo para vivir más cerca de Dios. Yo no tengo que tomar un problema para alejarme de Dios. ¿Por qué? Porque coge la pinícula y dar la marcha atrás. ¿Por qué estás tú hoy aquí? Porque tenías mucho dinero. ¿Por qué estabas tú aquí? Porque en tu matrimonio no había reganinas y todo te iba bien. Te garantizo que si te fuera ido bien en la vida, tú y yo no fuéramos estado aquí. ¿Saben lo que nos ha traído al Señor? Un problema, una fatiga, una adversidad. ¿Por qué? Porque hemos entendido que en el mundo no había solución y hemos escuchado que alguien nos ha dicho, en Jesús hay solución. ¿Y qué hemos hecho? Hemos venido al Señor. Hemos pasado una iglesia y hemos aceptado a Cristo. Y ahora Cristo ha empezado a tratar nuestro corazón. Dios nos ha quitado el problema, pero no nos hemos ido de Él.
Porque en el medio del problema Dios ha producido algo en mi corazón y es que me he enamorado totalmente de su persona. Entonces, si un problema me trajo a Dios, el problema sigue acercándome a Dios. Pero pastor, tú no sabes lo que vivo. Yo no sé lo que tú vives. Yo sé lo que vivo yo. Y bastante tengo con lo mío, que es mucho. Y tú tienes que tener lo tuyo. Pero tienes que ser una persona madura y no retroceder. Porque para atrás solo andan los cangrejos. Los cristianos no andamos para atrás. Pablo dice que olvidando todo lo que queda atrás, yo me extiendo hacia adelante. El cristiano no camina hacia atrás. Puedes mirar atrás o no, yo no recuerdo lo del año 20. No podemos vivir, hermanos, con lo del pasado. Ha pasado y punto. Ojalá no fuera pasado lo que fuera vivido. Ojalá. Pero nos ha tocado vivirlo. ¿Y qué hacemos? Lo ha permitido Dios. ¿Y qué hacemos? Y mañana va a permitir Dios otra cosa. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Yo sé lo que voy a hacer yo. Y lo que va a hacer mi mujer y lo que va a hacer mis hijas. Que es orar, buscar dirección a Dios. Y no preguntarle a Dios nada. Yo hace muchos años que he dejado de preguntar a Dios. Porque cuando le he preguntado, pastor, Dios ha guardado silencio. Señor, ¿por qué te llevas? Señor, ¿por? Y el Señor. Entonces, cuando me pasa algo, yo me meto y lloro. Porque, ¿qué te vale quejarte? Te digo, ¿qué te vale quejarte? Que te entre reverdía. Cuando yo no conocía al Señor, mi abuelito estaba malo. Y Dios, pastor, se lo llevó. Desde que monté el coche al hospital, miré al cielo y le dije, tú conmigo has terminado. No quiero saber nada de ti, no me importas. Me enfadé con Dios. De tal grado me enfadé con Dios, pastor, que cuando venían a predicar a la puerta de mi casa salía con una garrota. Y le decía a los gitanos que si predicaban en mi puerta les pegaba un palo. Porque yo no quería saber nada de Dios. Porque no entendí por qué Dios se llevó a mi ser querido. Y estuve 3 años enfadado con Dios. ¿Sabes lo que produjo eso en mi corazón? Reverdía. Reverdía. Porque si es un Dios de amor no me deja a las personas que amo. Porque si es un Dios de amor no me guarda. ¿Por qué? Muchos porqués. Y el porqué es queja. El para qué es propósito. ¿Para qué has permitido esto, Señor? Si Dios no se lleva a mi abuelo, tu pastor hoy no está aquí predicándote. Entonces, en una cierta parte tengo que estar agradecido por lo que Dios ha permitido que ha pasado en mi vida, porque esto me ha traído a Dios. Porque las cosas no te tienen que alejar. Entiende y comprende esto, métetelo bien en la cabeza. Estamos en un mundo donde hay aflicción. Estudia lo que es la palabra aflicción. Es dolor, es quebranto. En este mundo estamos, hermanos. Y sales de una y te metes en otra. Y cuando parece que todo va bien, viene una y vienen 6 a la vez. Porque los problemas, no sé qué pasa, que nunca vienen solos. Vienen acompañaditos, hijo. Y una cosa, y otra cosa, y otra cosa. Es cuando te empiezan a venir los recibos el día 1. La luz, el agua, el Vodafone. Dices tú, Señor. El cartero, ya cuando le ves le dices, ¿has traído algo? No, y haces 100. Las usas, todo viene de golpe. Tenemos que ser procesados. Tenemos que tener nuestro Gesermani. ¿Lo entiendes? Contra antes lo comprendas mucho mejor. Tú tienes que tener tu Gesermani. Lugar, zona de prensa, donde la oliva era metida.
y donde una piedra bajaba, pero producía la oliva a pesar de que estaba siendo machacada. A pesar que estaba siendo Antonio maltratada, golpeaba, producía. Y ahora yo te pregunto, ¿qué produces? ¿Qué produces en el medio del dolor? Hermanos, las mayores adoraciones que salen de nosotros es cuando nuestro corazón está quebrantado. Porque hay a veces que cuando lo pasas tan mal, Antonio, te metes a Dios y quieres decir palabras y no te salen. ¿Sabes lo que te sale solo? Llorar y llorar y llorar. Y escucha, voy a decirte algo. Llora, en la presencia de Dios llora. ¿Sabes por qué? Porque cuando lloras te desahogas. No llores con todo el mundo. Porque no con todo el mundo se puede llorar. Porque el que hoy es oído, mañana es lengua. Y la gente tiene la lengua muy larga. Al que primero tienes que ir es al Señor. Y no puedo decirle ninguna palabra, no se la digas. Llora. Pero pastor, y cuando lloro, tranquila. Los psicólogos no lo entienden, los pastores no lo entienden, tus amigos no entienden. ¿Quién no entiende? El lenguaje de las lágrimas. Pero el Espíritu Santo sí las entiende. Cada lágrima quiere decir algo que te está pasando. Las lágrimas no caen porque sí. Es porque tú estás pasando algo y estás en la presencia y estás llorando. Y cuando tú oras, Señor, te pido por mi familia y lloras, Dios coge esa lágrima. Te pido, Señor, por esto, Dios la coge. Porque no hay nada tuyo que se pierda. Todas tus lágrimas las tiene Dios. ¿Qué dice la palabra? Hay una buenaventuranza que dice, bienaventurados son, no los que lloran, ¿no? Lo que estás sembrando hoy, Dios lo está regando con tus lágrimas. Lo que estás sembrando hoy, lo está regando Dios con tus lágrimas. Y a su tiempo dará el fruto. Contra más fuerte sea la opresión, José, cariño mío, más fuerte será la bendición. Contra más fuerte me trate Dios, es porque Dios va a seguir produciendo más en mí. Por eso no podemos quejarnos. Vamos a dejar de quejarnos. Hemos dicho que este año 2025 es un año donde le vamos a dar a Dios todo lo mejor. Donde yo no voy a empezar con Dios quejándome. He empezado con Dios adorándole. Llevo 7, 8 años, o si no es algo más, empezando mi año orando, pastor. Yo hace muchos años que dejé de comerme las uvas. Aparte que te ahogas. Hijo mío, ¿cómo puedes comerte 12 uvas así? Tienes que, como un pez. ¿Sabes lo que hago yo? 15, 20 minutos antes, 10 minutos antes, me meto en mi cuarto. Me cierro mi puerta y me tiro de rodillas, pastor. Y le doy gracias a Dios por el año que me ha dejado Dios vivir. Por dejar ver a mis hijas, a mi mujer, a la iglesia, a mi familia. Le di gracias al Espíritu Santo. Y cuando pasamos al año 2025, yo lo paso en la presencia del Señor. Y cuando pasa 10, 15 minutos, salgo de mi cuarto. Y ya sabéis lo primero que pido, un bocadillo. Y a mi familia le doy un beso, pero nunca me olvido. ¿De quién? Del que siempre ha estado conmigo. Porque Él siempre ha estado contigo. Eso es lo bonito de nuestro Dios. Dios siempre está contigo. Pero pastor, no lo siento. ¿Y quién te ha dicho a ti que lo tienes que sentir? ¿Sabes qué pasa? Que el pueblo gitano es muy emocionalista. Nos encanta rompernos la camisa cuando suena Camarón.
¿Es verdad, pastor? Ay, hoy qué curto más frío. No me se han puesto los vellos de punta. Y no he hecho... No está Dios. Si no sentimos eso, no está Dios. Si me meto en el cuarto y no siento 2 escalofríos, no está Dios. Eso no es así. ¿Sabéis cuánto me dejó Dios, pastor, sin sentirle? 1 mes. 1 mes. No lo he pasado peor en mi vida que ese mes. Peor que si se fuera la pastora y me dejara. Me tiraba al suelo, pastor, y le decía, Señor, perdóname si he hecho algo, que no te siento, que lo estoy pasando mal, Señor, perdóname, ven aquí conmigo, estate conmigo. Y no sentía a Dios. El cuarto como una vámpana de frío. Y cuando pasó 1 mes, yo no dejé de orar. Dije, algo tiene que hacer. O me mata o baja. Pero yo no voy a dejar de orar. Doy mi paso, cierro mi puerta y me siento en mi sillón. Y me pongo a orar. Señor, te amo, te quiero. Mi Triana era más pequeña y abre la puerta, pastor, y pasa conmigo a orar. ¿Y qué hace la niña? Se sienta aquí y me abraza. Y cuando me abraza, viene el Espíritu Santo y me dice, Manuel, así como tienes a tu hija, así te tengo yo. 3 horas llorando. Le pregunté a Dios y le dije, Señor, con lo mal que lo estaba pasando, ¿por qué no me has podido hablar un poquito antes? Y Dios me dijo, tengo que tratarte en tus emociones. Porque tú no puedes buscarme por lo que sientes. Amén. Tú tienes que buscarme y saber que yo estoy en un lugar porque hay una promesa sobre vosotros. Amén. ¿Cuál es la promesa? Y yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Amén. Donde yo vaya, Dios viene conmigo. Amén. Si en un hospital estoy, Dios está conmigo. Amén. Si preso estuviera, Dios está conmigo. Cuando voy en mi coche, que no tengo música y me pongo mi móvil, Dios está conmigo. Tienes que entender y comprender esto. En el medio de tu proceso, ¿tú no estás solo? ¿Cómo puedes pensar que tú estás solo? Cuando tú lo estás pasando, Dios te deja, te piensas que Dios te deja. No, Dios no te deja. Lo que Dios a veces espera. El pueblo de Israel pasó 430 años, si no recuerdo mal. Y ahora Dios sale en escena y habla con Moisés. Y yo cuando leo la Biblia, yo me hago como mi película. Si me cogieran estos de la película, iba a sacar yo cada película, porque yo me hago mi película y yo veo a Dios hablando con Moisés. Moisés. Y el otro muertecico de miedo. ¿Qué quieres, Señor? Moisés, que he escuchado el clamor de mi pueblo. Que los egipcios los están matando de los palizones. Y mi pueblo aclama. Y yo no soy un Dios que paso de largo. Moisés, que he escuchado el clamor de mi pueblo. Que no los dejo solos, que tú estabas en el palacio durmiendo, pero que yo estaba en el trono viendo a mi pueblo, que hay gente que cuando lo pasan mal pasa de largo, y cuando no tienes nadie viene a darte y nadie viene a visitarte, pero tienes que entender esto: si Dios estuvo con su pueblo, también está contigo. Dios no nos va a dejar solos. ¿Os pensáis que Dios nos deja huérfanos? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que aunque padre y madre se olvidaran de nosotros,
Pastor, el amor de una madre. Hay madres que abandonan a sus hijos por otros. Y hay madres que los tiran a los contenedores de basura, a los niños así. Y los padres se les entienden. Pues el Señor pone un ejemplo y dice, aunque padre y madre se olviden, yo no me olvido de ti. Escucha simplemente esta palabra. Estás en el pensamiento de Dios. Está Dios pensando en ti, Antonio, 24 horas. Y tú y yo como un ignorantico. Dios no me quiere. Dios me ha dejado. Y el Señor es pobrecito así, con los brazos cruzados, Antonio. Dice, déjale al tontito, venga, anda, tontito. Y tú, Dios no me quiere, Dios no me quiere. Y ahora decides meterte a orar. O venir un día a la iglesia. Y ahora cuando vienes a la iglesia, surge un mensaje y te dice esto Dios. Yo estoy contigo. No te he dejado ni te he desamparado. Escucharme bien. ¿Por qué se entregó Jesús en el Calvario? ¿Sabéis por qué? Porque tú y yo, para bajito, no íbamos a estar con Él. Ahora Dios ha creado al hombre para pasar una eternidad con Él. Por eso dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos están esperando que todos vengan al arrepentimiento para poder irse con el Señor. Quiere decir que a Dios le gusta tu compañía. Seamos sinceros, pastor. A mí hay personas que no me caen bien. Les veo y hago, en el nombre de Jesús. Son muy pesados, esto, lo otro. Pues escucha. Dios sí quiere estar contigo. Dios está pensando en ti. Yo quiero que estés una eternidad conmigo. Que en el medio de tu problema yo voy a estar contigo. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Venga, sal, Israel de Egipto. ¿Y dónde vamos? Al desierto. Un camino de 3 días se convierte en un camino de 40 años. Escucharme bien, ¿eh? No hagas de tu desierto algo eterno. No hagas de algo momentáneo algo eterno. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un excelente mayor peso. Leve tribulación y nosotros eterno. Toda la vida llorando y toda la vida pasando por el mismo desierto. Ahora, en el desierto, Antonio, entendemos que es un lugar de aflicción. Que no hay agua, que no hay comida, José, tú y yo lo íbamos a pasar muy mal. Que va a hacer frío, que va a hacer calor. ¿Y quién podía suplir todas esas necesidades en el medio del desierto? Nadie. Porque el desierto es un lugar de escasez. Por eso Jesús le dice a los discípulos, dadles de comer. Y dice, Señor, ¿quién podrá dar de comer con toda la gente que son? Despídelos ya, los despido en el medio del desierto, en el medio de la nada. Los dejo y que coman ellos porque sí solos. Claro que vosotros sois seres humanos y no podéis preocuparos. Pero dice la palabra del Señor, y no lo digo yo, dice, y Jesús los veía como ovejas que no tenían pastor. Amén. Por eso la gente, soy profeta, aleluya. O Dios se simbolizaba con un pastor, no con un profeta. Por eso dice, para ti, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida, ¿por qué? Por sus ovejas. Yo no las voy a dejar sin comer. Y viene un jovencito y dice, tengo unos poquitos peces y 2 panes. Tráelos. Los presenta y Dios da a alimentar a 5.000 personas, sin contar niños y mujeres. Quiere decir que eran muchísimos. Y el pueblo de Israel eran muchísimos más. Pero les hacía falta agua y Dios les daba agua. Les hacía falta comer y Dios les daba maná. Les hacía falta calentarse y una columna de fuego descendía sobre ellos. Nunca, nadie puede decir que Dios le ha dejado.
Créetelo. El que diga eso es porque no ha entendido el proceso de Dios. Pero Dios siempre ha estado con nosotros. Termino con esta historia, ¿me dejáis? Un hombre está pasando y tiene una amistad con Dios muy cercana. Y dice que cada mañana salía a caminar por la playa. Y que cuando caminaba a su lado, caminaba otras pisadas al lado de él. Y dice que cada mañana, cada día, pasaba esto. Cuando tiene un problema, Antonio, de momento, las huellas desaparecen. Y ahora solo están las suyas. Y un día, y otro día. Y un día se pone mirando al sol. Y le dice, Señor, me has abandonado. No estás conmigo cada mañana. ¿Dónde están tus huellas que no las veo? Y la voz del Espíritu Santo vino y le dijo a este hombre, que esas huellas no son tuyas, que son mías, porque yo te llevo en mi regazo. Y aquí se hace realidad este texto, que vengan a mí todos los cansados y todos los trabajados, porque yo les voy a hacer descansar. ¿Cuántos están cargados? Yo estoy muy cargado, estoy muy trabajado. Solo tengo que venir a Cristo. Recuerda esto, Dios es un Dios de procesos. Dios no te mata, ni tampoco te liquida, Dios te procesa. Entiende y comprende, produce para Dios. Adora al Espíritu Santo. Pon a Dios en primero siempre. Tenemos que quitar nuestra vieja manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir. Dios es bueno. Mirad, por ejemplo, para mí, doy gracias a Dios todos los que hoy estáis aquí. Pero veis, hay personas que no pueden perder una mañana. Me duele la cabeza, pastor. Luego están los Reyes. Vas a ver cómo la gente luego va a los Reyes con 40 de fiebre. ¿Sí o no? No podemos perder una mañana para Dios. Y queremos que Dios nos dé mucho. Soy el aguafesta de siempre. No hay mucho si tú le das poco a Dios. Si tú te rindes a Dios, Dios te va a bendecir. Creo que ya estamos bendecidos. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, porque le vamos a orar al Señor. Le vamos a dar gracias a la persona tan maravillosa